que yo con 20 años, la verdad que ya tenía, o 20, 21 años, justo antes de COVID, yo tenía unos 5 fuentes de ingresos que no tenían que ser emprendimientos, pero bueno, eran, bueno, pues básicamente diferentes formas de que entraran a la caja la fuente de ingresos. ¿Qué pasa? Que cuando vas avanzando, el tiempo se te acorta, ya no puedes dividirte tanto y tienes que focalizar. Y en ese momento donde yo empiezo a quitar cosas del medio, pues entra en ese momento en acción, bueno, mi ex socio a día de hoy, que me propuso básicamente ser su comercial, de primeras. Yo le rechacé 2 veces y a la tercera fue la vencida y acepté. Es decir, conecté con decir, bueno, tengo los seguros, pero bueno, me dejo ciertas cosas para, ¿por qué no?, abrirme a las reformas. No tengo a nadie en reformas, no toco reformas, es decir, manualmente nunca he hecho reformas yo mismo, pero bueno, me introduzco de forma comercial al principio. Pero muy rápidamente yo ya había empezado la formación, es decir, había empezado la formación pues justo, o sea, realmente fue un poco a la par. Ujú. Y entonces empiezo a entender que él está haciendo muchas cosas mal. O Vale, inciso, ¿en qué momento, hace cuánto empezaste la formación en Level Up? 2022. 2022. 2022, febrero de 2022, hago un fusión, o bueno, más que un fusión, una expresión de ventas en su momento. Ujú. Y mi primer reinicio de tu negocio, abril 2022. O sea, Vale. hace 3 años y poco. Vale, y a la par empiezas con este Sí, socio, o sea, ¿no? yo ya tengo ya, pues en este caso había, pues si somos 2022, lleva 3 años en seguros, con lo cual ya, bueno, yo tengo un cierto Ujú. recorrido. No te puedo decir, bueno, yo entro a Level Up en ese momento con la idea de potenciar lo que ya hay y con la idea de entender un poco más. Yo no había estudiado y para mí era como, bueno, vas a ir a la universidad de los negocios, ¿no? Esa es mi Buen forma de enfoque. verlo en ese momento. Era como, no lo has hecho, has arrancado como muchos hacen, pero tú sí que estás aún en la edad y en el momento de poder decir que esto es una universidad. Ujú. Entonces, hazlo. Básicamente, invierte en vez de en el tradicional, invierte en lo privado y trata de potenciar lo que ya está. Y a la vez, entonces, arranco en este caso, pero es verdad que empiezo a detectar un montón de fallos. Para mi punto de vista, no estaba teniendo sentido la forma de llevar el negocio. ¿Qué pasa? Que me voy involucrando, me voy involucrando, me voy involucrando cada vez más y al final, pues él viendo que yo era una persona que quería involucrarme y aparte aportar, me hago socio. ¿Qué pasa? Con esa inocencia, con esa juventud de tener en ese momento, pues 2022, 23 años. Ujú. Muy joven para hacer... Bueno, muy joven no estoy diciendo muy joven, pero bueno, me faltaba recorrido para la parte personal de decir, no todo el mundo es bueno, no todo el mundo va a querer de ti lo mejor y bueno. Y en este caso, bueno, me meto y básicamente va muy bien porque aplico muchas herramientas de las que estoy adquiriendo y empezamos a funcionar muy bien. Y encima soy capaz de llevar los seguros a la par. Me empiezo a quitar otras cosas, es decir, le quito peso a un montón de actividades que tenía en ese momento y me pongo a focalizar en esos dos ramos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el momento donde avanzamos, todo funciona, el 2023, en abril monto la oficina de reformas con fondos propios, gran error, pero bueno, los empresarios hacemos muchos errores. Fondos propios, no del negocio, porque yo pensaba y tenía la idea de que la oficina era un medio necesario para escalar. Gran error, no pasa nada. Y a los 2 meses monto la oficina de seguros. Es decir, en el espacio de 6 meses, el primer semestre de 2023, monto dos oficinas de dos actividades diferentes. Muy exigentes, hasta las 12 de la noche, sudores fríos, bueno, os podéis imaginar. 2 inauguraciones, bueno, todo. Y a los 3 meses de abrir la oficina, las dos oficinas, me dice mi socio que no hay dinero en la caja. Y era porque yo tenía menos participaciones, porque tenía otro negocio, entonces tenía más participaciones. Y había estado básicamente paliando una deuda anterior. Entonces, de otras empresas quebradas. Entonces, de repente se me cae el mundo encima. Y en ese momento muchos hubiesen dicho, bueno, pues igual esto no es para ti, ¿no? Esto ya te acabas de caer fuerte, porque estamos hablando de que en ese momento, pues igual hablábamos de 30.000 euros de quiebra para mí, o sea, de pérdida, directamente a persona física como yo, Ujú. ¿no? Y, y ahí en ese momento se me pasan muchas cosas por la cabeza, pero uno de los motores por los que yo no lo dejé fue porque habían 4 clientes que se podían ver afectados por esa decisión. De decir, yo no voy a seguir con esto, pero en cambio, eh, estos clientes han confiado en Emilio. Entonces, en ese movimiento, ese tumulto, monto yo mi propia empresa de reformas a modo de solucionar esa gente, me senté con cada uno de ellos y les dije, esta es la situación, pero no voy a soltar. Y entonces yo tenía 4 coches en una compraventa metidos que había comprado yo a modo de inversión, menos mal, que siempre hay que diversificar, recuperé capital y entonces arranqué con literalmente una furgoneta, herramienta, un par de proveedores, un par de colaboradores y arrancar. Sustenté a esa gente y luego con todo lo aprendido en Level Up, arranqué lo que viene siendo la empresa de reforma yo mismo. O sea, es decir, sin socios, sin nada, habiendo perdido, y yo en vez de ir a por él o a por ese capital, lo que hice fue a la gente que me preguntaba decía, no, no, es que el mes que viene lo voy a ganar.
O sea, el mes que viene facturo lo que he perdido y es que ese es mi único foco. Mi único foco va a ser en generar, no en ir a recuperar lo perdido. Porque al final esa energía no la quiero en mi vida. Es que ahí está la importancia, el dónde ponemos el foco, y creo que eso es una de las cosas más complicadas, porque lo que tendemos a hacer es como esto que se dice tanto en Reinicia tu negocio, en Level Up, ¿no? El pensamiento víctima o el pensamiento ganador. Y creo que sin duda tú eres un ejemplo de pensamiento ganador, pero desde la cuna, o sea, literalmente, porque que hayas perdido 30.000 euros, que, a ver, es mucho dinero, pero con otros casos que hemos visto aquí en el podcast, hablamos de 600.000 Sí, euros, sí, de totalmente. millones de euros, o sea que 30.000 euros dentro de lo que cabe no es una gran pérdida, pero sí que... Pero en ese momento, depende del momento de cada uno. No, y que es pérdida, a pesar de todo, que puede ser un empresario y un gran empresario que no te suponga mucho, pero tú también estabas en esos momentos arrancando negocios, de oficinas y todo. Y que son 30.000 euros, ¿no? Pero el que continuamente te enfoques en voy a hacer lo que sea para ganarlo, creo que es sin duda el pensamiento base para poder hacer que pues salir de esa situación, ¿no? ¿Y qué hiciste? Porque tú has hablado de que perdiste 30.000 euros, de que vendiste estos 4 coches que tenías de la compraventa o sea, tú invertiste esos 30.000 euros en hacer lo que esos 4 clientes habían pagado a... Claro, o sea, tú piensas que esos clientes han pagado ya y tú, ese cliente, tiene que acabarse la obra. Que hay que tener respeto con la gente. Al final los negocios van de eso, de que tu cliente al final es al que hay que respetar y hay que aportarle valor, y antes de aportar valor hay que cumplir con tu palabra. Te cueste lo que te cueste. Entonces, en ese momento, claro, yo recupero capital, pero no son los 30.000, es que recuperas capital para simplemente paliar y acabar y también solucionar pues lo tuyo, ¿no? Al final tú, pues una serie de cosas, pero realmente fue literalmente para paliar y para que esas 4 personas se quedaran atendidas, porque no estamos hablando de un baño, estamos hablando de obras más importantes. Y entonces en ese momento, cuando ya eso está hecho, aparte yo empiezo a coger más horas alrededor, porque claro, empieza a funcionar y empiezas a aplicar rápidamente lo que funciona, y entonces en ese momento empiezo a tener un éxito no esperado en ese negocio. Yo lo hice para paliar y diciendo, como si se tiene que acabar al final de año y tener que, no por nada, pero para un descanso emocional también, ¿no? Después de haber mentalmente, como decir, bueno, tengo otra cosa, que son los seguros, que ya llevan, en este caso, en ese momento, llevaban ya 5 años, bueno, pues igual tiene sentido, de momento, descansar un poco de esta caída, ¿no? Pero no tuve tiempo de descansar de la caída, empecé a tener éxito con las reformas, y entonces, bueno, éxito, cada uno ya sabemos el éxito de cada uno, ¿no? Pero me refiero más de lo esperado. Y entonces, bueno, pues me planto el 1 del 2024 y digo, pues como esto al final hemos cerrado el 23 y ha sido un año ultra exigente por todos los sentidos, pues vamos a criar 2 bebés en paralelo. Es decir, yo llevaba tiempo en seguros, pero lo que es la oficina, un bebé, segundo bebé, y es mucho más exigente. Y ahí experimenté, bueno, pues un pedazo de máster de cómo saltar de un negocio al otro y obligatoriamente delegar, obligatoriamente confiar, obligatoriamente aprender muy, muy rápidamente, y contando que encima me estaba formando aparte en paralelo, ¿no? Pero sí, y ha hecho muchísimo. La formación me ha ayudado mucho, tanto en la mentalidad como en la aplicación. No podría haber hecho eso si no hubiese tenido conocimiento. Aparte de que yo ya llevaba un rato y, como dices tú, la mentalidad ganadora siempre va a ayudar. Pero bueno, sin conocimiento ninguno te puedes pegar unos golpes muy fuertes contra la pared. Y además contando con que tú anteriormente no conocías nada de reformas. O sea, que tú has hecho que el negocio de reformas sea exitoso porque has sabido gestionar, o sea, la parte empresarial es lo que has hecho bien. Porque si tú no hubieras tenido ni parte de profesión, reformas, ni parte de negocios, probablemente ese negocio no hubiese tenido sentido. No hubiera, pues eso, no hubiera tenido sentido. Entonces, al final, lo que es a destacar aquí es la importancia, ¿no?, de la formación para, tras ello, haber podido aplicarlo de todas las formas y buscar también profesionales que se dedicaran a esto. Pero sí que es verdad que has dicho antes una cosa que me gustaría preguntártela y que me nos explicases. Has dicho, pecando de inocente y de joven, no pudiste ser precavido, ¿no? Y entender que a veces las personas pues no van con las intenciones que nosotros vemos. ¿A día de hoy crees que no te habría pasado? ¿Y por qué? O sea,
¿qué te habría hecho o qué preguntas o en qué habrías investigado para tratar de decidir si te asocias a una persona o no, porque este es el bagaje que ha tenido? Claro, a ver, realmente hay que, bueno, hay que hacer una pequeña, yo pienso, un pequeño estudio, ¿no? Cuando te vas a asociar o da igual, o trabajar con alguien, puede ser un proveedor tuyo, da igual. A día de hoy ya he entendido, pero por mi caso y por casos externos, que como comunicamos y como compartimos, tú antes has dicho que hay muchos casos de pérdida, pues también hay muchos casos de asociaciones mal hechas y que han sucedido. Entonces yo pienso, pues igual que un matrimonio, igual que una asociación con un amigo, ¿no? En el momento que tú creas un vínculo, tienes que saber con quién te estás vinculando, ¿no? Pues bueno, pues creo que, claro que lo haría mejor, pero por el simple hecho de que a fuerza de aprendizaje y de golpes, obligatoriamente ya a día de hoy no vas igual, no vas tan lanzado, no es que no confíes, porque yo siempre he dicho, arriesgar hay que regar, ¿no? Si no, no estaríamos donde estamos, pero ¿desde dónde? ¿Con qué premisas? ¿Con qué nivel de tolerancia? Yo esto no lo tolero de aquí para abajo, porque claro que hay pequeñas alarmas que te van sonando, pero tú en ese momento no eres capaz de verlas como importantes, pero estaban. Entonces yo no las supe ver en el momento. Luego ya con el tiempo dices tú, pero si es que desde el minuto 3 había que haber hecho esto y lo otro, pero bueno, es muy fácil hablar después, Claro. a otro pasado. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que yo diría, que ahora mismo no haría lo mismo. Ahora bien, yo sí que tengo claro que he pagado en ese momento, pagué un máster. O sea, esa pérdida fue pagar un máster en empresariales, en saber cómo funcionan los socios, porque también luego, claro, el abogado para poder deshacerte de la sociedad, bueno, diluir tus acciones, una cantidad de cosas que yo no hubiese sabido si no hubiese pasado. Realmente, cómo montar otra en el momento de incertidumbre, o sea, hay un montón de cosas ahí que pasan que yo pago un máster. Y luego, obviamente, todo el aprendizaje que yo no lo quito y no tengo ningún tipo de rencor a día de hoy, encima es que es lo peor, o lo mejor. A lo mejor. Lo mejor. Yo no tengo ningún tipo de rencor porque al contrario, yo es que tengo muy claro que la capacidad técnica que yo adquirí fue por estar así, detrás, y cogiendo el camino, es decir, parte técnica, otra cosa es la parte empresarial, pero la parte de conocer un poquito de qué va, la parte técnica, fue por haber estado 2 años con esa asociación. Entonces yo tengo muy claro y tengo perfectamente claro, y luego también hay un amigo mío que se llama Efren, que también se forma con Level Up, que piensa como yo, y en ese caso me dice, claro, está la parte de pensar, tú ya has sido exitoso. En el sentido de, cuando tú ya has tocado, decir, tú ya sabes lo que es montar 2 oficinas en 6 meses. Claro. Nadie te va a quitar eso, es imposible, es tangible, no te lo pueden quitar. Tú puedes remontar las que quieras detrás, oficinas, negocios, es decir, cuando ya has tocado algo, lo único que puede suceder es que cuando vuelvas a ir, lo hagas mejor, si eres capaz de leer entre líneas y coger el aprendizaje que te está dando la vida. Pero ya es como que si ya lo has tocado, ¿cómo quieres que vaya peor? Es decir, ya has tocado el éxito de que en ese momento lo fue para ti. A día de hoy, si el éxito para ti es pasar más tiempo con tus hijos, bueno, pues es otra cosa. Pero si para ti el éxito era montar 2 oficinas en 6 meses, lo hiciste, lo puedes hacer otra vez. No hay ningún problema. Entonces yo eso también lo tengo muy clarísimo y lo repetiría por simple hecho de esto, ¿no? De que si no, no sería quien soy. Totalmente. Además, yo soy de las personas que piensan que todo lo bueno y todo lo malo que pasa por algo concreto y que aunque en el momento no seamos conscientes